contar algunas iniciativas que los fondos de pensión llevan adelante y luego mirar un poquito al futuro y qué podemos esperar. Bueno, para empezar, cuando esto es del Foro Económico Mundial, la encuesta que hacen anualmente, esta es la encuesta llevada a cabo el año pasado, y cuando le preguntan a expertos a nivel global, de hecho más de 1000 expertos, y les preguntan ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta el mundo? Los principales riesgos a los que nos enfrentamos por probabilidad y ocurrencia son medioambientales. De los 10 principales, 5 tienen que ver con el medio ambiente y los 3 principales son ellos, ¿no? En los próximos, esto es en un horizonte de 10 años. Un problema muy importante, lo inesperado pasa en el mundo y permanentemente, y bueno, lo inesperado viene por acá, que no es tan inesperado porque lo estamos viendo. Y acá vamos a ver un par de imágenes recientes. ¿Capaz que me lo querés pasar tú? Vamos a ver un par de imágenes de cuestiones climáticas que pasan alrededor del mundo. Esto es en Texas el año pasado. Millones de personas quedaron sin luz con este temporal y más de 100 muertes. Acá estamos viendo una imagen de la India que se inunda un día sí y al otro también. La imagen de más arriba a la derecha para ustedes es en Alemania el año pasado. Una inundación en Alemania dejó prácticamente 200 muertos y las estimaciones para reconstruir esto son de las decenas de miles de millones de dólares. Y los alemanes dicen, ojalá hubiéramos hecho algo para prevenir esto y no estar en esta situación, ¿no? Y todo este tipo de imágenes las vemos cada vez más. Esta es la imagen de un pájaro carpintero, que es una de las últimas especies en extinción, está en un museo en California. Y estas son cosas que están pasando en el mundo. Y por ahora la temperatura aumentó 1 y pocos grados versus los niveles de temperatura preindustriales. Y estamos tratando de que la temperatura no aumente más de 1,5 a 2 grados por encima de los niveles preindustriales, porque cada aumento de temperatura, cada pequeño aumento produce efectos exponenciales, efectos climáticos mucho más graves. Estas imágenes se van a volver moneda común si no hacemos algo. Hay partes del mundo donde la temperatura está subiendo a niveles que no se puede vivir más. Y si no se puede vivir más, toda esa gente va a migrar. Si tenemos crisis migratoria, todavía no vimos nada. Y en nuestro país somos bendecidos con todo este tema del clima, pero también tenemos nuestros problemas, también tenemos grandes desafíos. Acá tenemos inundaciones que siempre azotan más a los que menos tienen. La franja costera está en peligro en varias zonas de Uruguay y la sequía que tanto daño provoca. Entonces, también en Uruguay tenemos un problema importante que atender. Y los temas sociales, ¿no? Son también muy importantes. Vaya si tenemos temas que atender que hacen el futuro de nuestro país. Y para todo esto se precisan inversiones y muchas inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el sector financiero para todo esto? Bueno, el sector financiero es un sector con una escala incomparable, que toca la vida de las personas y las comunidades como muy pocos pueden, ¿no? El sector financiero presta plata para que la gente tenga su hogar, para que se hagan carreteras, fábricas, escuelas. Gracias a los préstamos del sector financiero, a ver, ¿qué hace el sector financiero? Junta personas con plata con personas con ideas, capacidad con oportunidad, y al facilitar eso, posibilita crecimiento, desarrollo, generación de empleo y bienestar social. Un mercado financiero que funciona bien y canaliza fondos permite justamente el crecimiento y permite resolver muchos de estos temas, ¿no? Entonces el sector financiero está llamado a un rol muy importante y vamos a ver que las inversiones son tan cuantiosas que los gobiernos solos no pueden, más allá de que cada uno de nosotros deja nuestra huella, ¿no? Entonces, históricamente antes, ¿cómo se manejaban los gestores? Decían, bueno, miraban el retorno de los activos, ¿no? Este activo me gusta, bueno, lo incorporo al portafolio y así. En 1950 aparece un señor Markowitz que dijo, no, acá lo que importa es el retorno ajustado por riesgo. Lo que importa es cómo se combinan los activos entre sí. Si uno cae, el otro que me salve la pelota. Bueno, este hombre cuando hizo su tesis doctoral le dijeron, este mamarracho, bueno, por mamarracho ganó un Nobel, y esto fue durante mucho tiempo el paradigma en inversiones. Y hoy en día se está incorporando una tercera dimensión, que es el impacto que tienen nuestras inversiones en el medio ambiente, que es la sostenibilidad. Y crecientemente los inversores a nivel global están incorporando esa tercera dimensión, y en particular
les vengo a contar que las AFAP en Uruguay también desde hace tiempo y muchas veces en forma silenciosa están trabajando en esto. Bueno, ¿y qué es esto de inversión sustentable? Es lo mismo de siempre, simplemente que incorporamos una tercera dimensión, ¿no? Atendiendo los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas, no? Y bueno, cuando hablamos de factores ambientales, por ejemplo, hablamos de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, los gases de efecto invernadero, la huella de carbono que dejan los productos desde las materias primas hasta todos los insumos que compran, la producción y luego la venta y distribución, ¿no? El manejo de recursos naturales. Nosotros estamos bendecidos con existencia de agua abundante y bastante limpia, pero es un drama que azota al mundo, ¿no? La biodiversidad y el uso de recursos naturales. ¿Cómo manejamos los residuos, ¿no? Residuos tóxicos o cualquier tipo de residuos, embalajes, cómo manejamos los residuos electrónicos. Pero todos estos factores, todos estos temas conllevan riesgos, pero también conllevan oportunidades. La oportunidad de invertir en energías limpias y renovables, de construcción sustentable. Entonces los inversores miran esto, miran los riesgos que hay que evitar, pero también todas las oportunidades que hay, y vaya si hay oportunidades que, como vamos a ver, no solo contribuyen, sino que son muy rentables. Cuando hablamos de factores sociales, y bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Y bueno, de cómo son las relaciones laborales al interior de una empresa, cómo se manejan las relaciones laborales. Si capacitan a su gente o a otros, ¿no?, de las comunidades. Temas de salud y seguridad laboral que en algunos sectores son tan y tan importantes. La cadena de suministros. ¿Por qué antes lo que importaba es cómo trataba uno a su gente, a sus empleados? Hoy en día también es importante comprarle a proveedores que también hagan las cosas bien, ¿no? Luego, contingencias relacionadas a productos. Los productos que yo vendo, ¿cuál es la calidad de los productos, la seguridad? ¿Qué información doy de esos productos, ¿no? En el mundo financiero, la información que yo doy de ellos es muy importante, ¿no? Privacidad y seguridad de la información. Hoy se maneja tanta información. ¿Cómo manejan nuestra información? En forma confidencial, segura, ¿no? Y después también hay muchísimas oportunidades. Acceso a comunicaciones. Cada vez usamos más teléfonos, las compañías de teléfonos, sobre todo en algunas partes de África, donde la gente no está bancarizada, no solo accedieron a un teléfono para comunicarse, sino para hacer pagos electrónicos, poder cobrar. Es impresionante todo lo que se ha logrado, ¿no? Cosas que nosotros acá no nos imaginamos. La violencia doméstica en África se redujo porque las mujeres empezaron a cobrar a través de sus teléfonos y no precisaban que les lleven la plata ni les llevaban la plata física y nadie se la llevaba, ¿no? A veces perdemos la dimensión del impacto que podemos hacer a veces, ¿no? Bueno, acceso a servicios financieros con la bancarización, la inclusión financiera. Creo que pocos nos damos cuenta que 1,5 millones de uruguayos son inversionistas, son ahorristas a través de los fondos de pensiones. Nosotros, la inclusión financiera es muy, muy importante y el acceso también. Ay, perdón que se me fue. Ahora funciona. Bueno, acceso a servicios de salud, nutrición y salud, así que desafíos, pero también muchas oportunidades, ¿no? Y luego, factores de gobierno corporativo. A ver, si yo tengo un mal conductor al volante o el conductor está borracho y la probabilidad de que choque es altísima. Si tengo una mala gobernanza de unas firmas, y bueno, la firma va a terminar volcando probablemente. Por eso es tan importante, bueno, ¿cómo la manejas? ¿Quién está al volante de esto? ¿Cuál es la diversidad del directorio? En tu directorio, el que controla la empresa, ¿son personas diversas que piensan diferente, con formación diferente, con habilidades diferentes, un directorio diverso? Este tipo de cosas se miran. Bueno, ¿cómo se compensan los ejecutivos? ¿Cuál es el conflicto de interés? ¿Cómo le pago, no? O sea, si yo le pago por hacer comisiones, ¿y cuál va a ser el incentivo? Y hacer muchas comisiones, ¿no? O sea, el esquema de incentivos es muy, muy importante. Hay un dicho que dice, dime cómo le pagas y te voy a decir lo que hace, ¿no? Bueno, titularidad y control. A ver, ¿quiénes son los accionistas? ¿Hay un par de accionistas que tienen enorme poder en detrimento de los demás? ¿O sea, se hace de forma lógica, justa? Bueno, ¿cómo se lleva la contabilidad? Luego, cada vez más importante, la ética corporativa, que no haya prácticas anticompetitivas, transparencia impositiva, temas relacionados a corrupción, sobornos. Entonces, sobre estas cosas hablamos cuando hablamos de factores de ambiente, social y gobernanza. ¿Y por qué los inversores institucionales invierten en esto? Bueno, porque hay que hacerlo porque precisamos que lo hagan, pero
además es un muy buen negocio, porque cuando nosotros dijimos los principales riesgos a los que se enfrenta el mundo son medioambientales, los gestores de activos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver por dónde viene el problema que hace que se les caiga el valor de los activos, ¿no? ¿Dónde están los grandes riesgos? Porque ¿cuáles son los grandes riesgos para el sector financiero? Hay una expresión que son los riesgos de cola, esos eventos con muy baja probabilidad y alto impacto. Entonces, para los gestores es muy importante decir, bueno, ¿dónde están los problemas a los que me voy a enfrentar para protegerme adecuadamente? Pero además, las compañías que atienden estos factores tienen mejor retorno ajustado por riesgo. ¿Por qué? Porque manejan mejor los riesgos, pero además son equipos que ven más las oportunidades, los desafíos, que trabajan mejor en equipo, que tienen, al manejar bien las relaciones laborales, tienen empleados más comprometidos, más satisfechos, que además, como los capacitan, van a trabajar mejor y además van a atender mejor a los clientes. Son compañías que funcionan mejor. ¿Por qué tienen mejor calidad crediticia? Pues tiene una gerencia que hace las cosas bien, que mira los riesgos, que se preocupa, que mira para adelante. Considerar estos factores contribuye a la innovación e introducción de nuevas líneas de productos, ¿no? Esa cabeza abierta que trata de mirar dónde están las oportunidades y los riesgos. Y es una herramienta para manejar el riesgo. Entonces, como gestores, obviamente que es muy importante que miren estas cosas porque las compañías en las que inviertan van a tener mayor rentabilidad de sus inversiones. Pero además lo precisan porque los consumidores lo van a demandar. Nosotros como consumidores queremos poner nuestro gasto, podemos gastar alineado con nuestros valores. Cuando uno va y mira en Europa, es impresionante, sobre todo las generaciones jóvenes, quieren consumir de empresas que hacen las cosas bien y no quieren alinear su consumo con empresas que hacen las cosas mal. Y hoy con las redes sociales es un reguero enseguida, o sea, hasta es una necesidad atender estos factores, porque además nosotros como consumidores al demandar esto podemos hacer una diferencia muy importante, ¿no? Bueno, porque los reguladores lo van a exigir. O sea, el regulador, si yo tengo una fábrica que contamina, el regulador o me va a poner multas que me van a hacer aumentar los costos, o me va a decir, este equipamiento no producís más con esto, cerrás la fábrica. Se inventó una jerga que se llama, que en español yo lo traduciría como activos varados, que son activos que están ahí y no me sirven para más nada porque no puedo producir con ellos, porque contaminan tanto que se me ha vuelto demasiado costoso producir con ellos o no me van a dejar. Y esto es un riesgo. La reconversión de todos esos activos requiere una inversión muy, muy importante y hay que hacerlo con tiempo, mientras estemos a tiempo, ¿no? Y además esto se va a convertir en un estándar. Yo lo tengo que tener, ya no puedo mirar más para el costado. Bueno, ¿y cómo implementar estas cuestiones, no? Bueno, por un lado, incorporar todas estas cosas a la toma de decisiones de inversión. Y hablando de gestores profesionales, ¿qué significa esto? ¿Y qué tienen que hacer los gestores? Y bueno, tienen que proyectar a futuro qué es lo que va a pasar con las firmas, ¿no? Entonces, ¿cómo impactan todas estas cosas en los ingresos de la firma, en los costos de la firma? Pero además, ¿cómo impacta esto en el riesgo? Los modelos de evaluación incorporan estos factores en varios aspectos diferentes y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es interactuando con empresas. Si yo soy un inversor institucional que invierto en muchas empresas diferentes, la verdad que la visión que tengo es enorme y voy a poder agregar valor, aportar, interactuar y decirle, mira, yo pretendo esto de ti. Y eso es muy importante y vamos a hablar más de eso ahora. Y además, interactuar con reguladores, sentarme a la mesa con los reguladores, con los asesores de política e intercambiar ideas y juntos armar una hoja de ruta, ¿sí? Y cuando hablamos de desarrollo sustentable, obviamente tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible que a los que suscribieron todos los países de Naciones Unidas y nuestro país en particular. Y esto es un llamado a terminar la pobreza, a prosperidad, paz. Son 17 objetivos y 169 metas. ¿Y qué hacen muchas veces los inversores institucionales? Se sientan con las empresas y dicen, bueno, las iniciativas que tú haces, ¿cuál de estos objetivos ayuda? ¿A través de cuál de estos objetivos está? Probablemente no los 19, pero diferentes iniciativas tienen diferentes objetivos y esto se mide porque hay metas e indicadores. Bueno, a ver. Ya entendimos que esto es muy importante y que para este lado tenemos que caminar y hay que apurar el paso. Pero ¿por qué es tan difícil integrar esto? Nosotros en contabilidad tenemos normas contables, no tenemos eso acá. Y para
creo que hay una cosa muy gráfica que muestra cuán dificultoso es esto, y es, Uruguay está calificado como grado inversor, triple B. Tenemos 5 calificadoras que califican Uruguay, todos la califican más o menos igual. ¿Tá? Imagínense que una dijera que Uruguay es triple A y el otro dijera que Uruguay es triple C. Bueno, imagínense. La realidad es que las empresas que califican a empresas para evaluar su sustentabilidad, hay veces que una misma empresa, una la califica como sustentable y otra como no sustentable, y es real. ¿Por qué? Porque una mira una cosa y otra mira otra cosa. Entonces, ese es el mundo de la sustentabilidad a la que nos enfrentamos hoy. Hay un camino largo todavía para recorrer, no es sencillo. Hace poco veíamos un tuit del CEO de Tesla que decía, che, pero estamos todos locos, la compañía petrolera, creo que Exxon, es sustentable y yo no soy sustentable, que hago autos eléctricos. Bueno, en las fábricas del hombre eran contaminantes, trataban muy mal a los empleados y los residuos, las baterías, el tratamiento de esos residuos era muy malo. Entonces, ¿qué hicieron? Esta empresa no es sustentable, ¿no? Entonces, a veces algo que parece obvio, autos eléctricos sustentable, bueno, Tesla no está calificada como sustentable por algunas firmas, ¿no? Entonces, es difícil integrarlo, pero hay muchas cosas más. Cuando yo atiendo estos temas, por ejemplo, si estoy hablando de una fábrica de celulosa, tengo determinados aspectos que mirar. Si estoy hablando de una institución financiera, otras cosas. Estoy hablando de una planta potabilizadora de agua. Si estoy hablando cada uno, o sea, yo preciso un equipo multidisciplinario que entienda de clima, de economía, de sociedad, de física, de biología. Realmente preciso un equipo tremendamente diverso y apoyarme en asesores. Es una disciplina muy, muy difícil. Y después, acceso a datos. No hay muchos datos o no hay datos suficientes, muchas veces no son consistentes y además no tienen obligación de reportar todavía a las compañías. Entonces, ¿qué hace? Cada uno me reporta lo que quiere. Entonces, capaz que yo reporto cosas que no son materiales, pero en las que ando bien, y lo que realmente es material, capaz que yo no lo reporto. Es todo un tema el acceso a datos. Bueno, ¿cuáles factores son materiales o no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo soy una fábrica de Salus, de Coca-Cola, de Pepsi, es muy importante que el agua sea limpia porque preciso agua en condiciones para yo poder fabricar. De hecho, hago el cuento de que en India tuvieron que cerrar la planta de Coca o Pepsi, no me acuerdo, porque el nivel de contaminación del agua era tal que no podían producir. Bueno, si el agua está contaminada y la FAB puede seguir trabajando, sí, no va a cerrar sus puertas. Entonces, la contaminación del agua es tremendamente material para un sector y no para otro. Y eso hay que identificarlo. Yo como compañía digo, bueno, qué es lo que voy a analizar y qué es lo material, lo relevante para mí. Y después otra cosa, y es, ¿cuándo se van a dar todos estos factores climáticos? ¿Cuándo se va a dar esto? ¿Cuándo los reguladores me van a decir, esta fábrica la tenés que cerrar? Yo no sé cuándo se va a dar y es muy difícil cuantificar esas ganancias o pérdidas, ¿sí? Y después hay otro tema y es, nosotros vemos que las compañías reportan ganancias todo el tiempo, que me va a... Nosotros somos muy cortoplacistas, los seres humanos somos cortoplacistas y vivimos en una región cortoplacista. Al lado de Argentina tenemos largo plazo, Argentina mira mañana, nosotros capaz que miramos un par de meses. Pero todas estas cosas requieren un horizonte de muy largo plazo. Y hay muy pocos inversores que tienen horizonte de largo plazo. Pero justamente acá tenemos inversores que lo que hacen es manejar el ahorro de los trabajadores en un horizonte de décadas. Y tiene un horizonte acorde con el horizonte de todas estas cosas, ¿no? Entonces, naturalmente tiene otro tipo de mirada, ¿sí? ¿Y por qué es difícil entender estos factores? Bueno, porque además hay impactos directos e indirectos. Hay impactos directos míos y después todos los indirectos que se producen en todo lo que viene antes de lo que yo produzco y después en toda la cadena, ¿no? Entonces, acá hablamos de niveles de emisiones, tipos de emisiones. Perdón si alguna palabra la traduje mal del inglés. Entonces yo tengo emisiones directas por las actividades de la empresa, emisiones indirectas por la energía que yo compro para funcionar y luego en toda la cadena de suministros. Y acá les voy a dar un ejemplo. Todo lo que pasa antes y después generalmente es mucho más que mi impacto directo.
Entonces, yo tengo mis impactos directos, indirectos y en toda la cadena. Y cada vez más yo tengo que medir todo eso. Es un desafío enorme. Claramente que son estimaciones, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Mis proveedores, la cadena de suministros. Bueno, los bienes y servicios que ellos compran, los bienes de capital que usan para producir los insumos que me venden, la energía utilizada, transporte, cómo manejan los residuos, los viajes de negocios de todos nosotros. Y luego, cuando yo vendo el producto, ¿cuál es el transporte de ese producto? ¿Cómo desechan o sea, es enorme esto. Y hay sectores donde el impacto directo es 10% y el impacto indirecto a través del nivel 3 es 90%. O sea que yo le estoy contando algo importante, pero no es sencillo. Y acá tenemos un desafío enorme. Naciones Unidas estima que para cumplir con estos objetivos de desarrollo sustentable al 2030 se precisan entre 5 a 7 billones de dólares por año, trillones americanos. Es imposible que los estados hagan frente a esto. Precisamos la colaboración de todos y cada uno desde su lugar puede hacer una diferencia, ¿no? Yo no conozco estimaciones para Uruguay, pero se precisa mucha plata para poder sacar esto adelante. Y acá también la SAFAP tiene algo para jugar. Yo voy a ir iterando y al final voy a llegar un poquito a la historia que quería contarles. Pero antes de eso, tenemos enormes desafíos, tenemos enormes debes en la parte social, también tenemos muchos desafíos ambientales. Pero Uruguay en el contexto internacional somos privilegiados en todos estos factores y nos destacamos. Y creo que ustedes todos lo conocen, así que yo voy a ir muy rápido por esto. Uruguay a nivel ambiental se destaca. En verde somos de los países que mejor estamos en este indicador. ¿Y por qué? Y en parte porque Uruguay reconvirtió su matriz energética. Es uno de los países del mundo que tiene mayor porcentaje de energía limpia. Y de acuerdo al año y cuánto tengamos que prender las centrales térmicas, el porcentaje de energía limpia es 94, 97, 96. ¿Sí? ¿Y por qué logramos esto? Y en parte por las enormes inversiones en energía eólica y energía solar. Y de los mayores inversores que posibilitaron esta transformación por la que Uruguay se destaca en el contexto internacional están las AFAP. Las AFAP contribuyeron, de vuelta, ahora, este es el aumento de generación de energía eólica. Factores sociales. Vaya si estamos en el debe, pero también acá nos destacamos en el contexto internacional. Esta es la cobertura de seguridad social y Uruguay tiene de las mayores coberturas de seguridad social a escala global. Y en el contexto latinoamericano somos el país con mayor clase media, el país con mayor equidad, con mayor PBI per cápita. Somos, y después en gobernanza, la verdad que esto es un orgullo enorme, ¿no? Uruguay es de los países que más se destacan por su índice de democracia. Y en el contexto latinoamericano somos el país con mayor estabilidad política y la democracia más arraigada de toda América Latina. Número 1 en respeto a la ley, número 1 en índice de libertad, la menor percepción de corrupción. Estamos muy bien en el contexto internacional y hay un desafío enorme quedarnos ahí y mejorar, ¿no? Bueno, y ahora sí, ¿qué hicieron las AFAP en toda esta historia? Y acá las imágenes valen más de 1000 palabras. Las AFAP, y acá voy a compartir un par de imágenes. A lo largo de sus 26 años de funcionamiento, invirtieron 5.500 millones de dólares en actividades productivas. 65% de las inversiones son en el interior del país. 95% de las inversiones son sustentables y la mayor parte también tiene un elevado impacto ambiental y social, ¿no? Más de 100.000 hectáreas forestadas a lo largo del territorio uruguayo. Y estas 100.000 hectáreas capturan decenas de miles de toneladas de carbono equivalente por año, que en criollo que sacan contaminación, chupan la contaminación del ambiente, ¿no? 68 millones de dólares invertidos en parques eólicos. La energía eólica que producen estos parques por año y energía limpia, bueno, más de 100 centros educativos a lo largo del territorio nacional, incluyendo jardín de infantes, centros CAIF, polos tecnológicos y centros polideportivos, ¿no? La calidad y posibilidad de educación, bueno, fueron financiadas grandes de estas obras tan importantes por la SAFAP.
Y cuando miramos a lo largo del territorio nacional, la huella de la SAFAP está por todos lados, ¿no? El centro penitenciario, cuando uno mira estas instalaciones, ¿no? Que tienen otro nivel de dignidad, que se puede vivir de otra forma, que tiene otro respeto a los derechos humanos, claramente es mucho más fácil poder rehabilitar a la gente acá, que salgan personas que puedan reinsertarse en la sociedad. Y para los que trabajan acá, trabajar en condiciones, la verdad que es completamente diferente, ¿no? El ferrocarril, decenas de miles de hectáreas de producción agrícola y ganadera financiadas por las AFAP, el Fondo Arrocero, lechería, luego financiaron grandes de las iniciativas de las intendencias, tema transporte, tema residuos en Montevideo, bueno, obras de infraestructura, vivienda. A la derecha es una historia muy linda, ¿no? Canelones decidió, el departamento de Canelones decidió que quería prácticamente duplicar las luminarias de la ciudad. Yo que soy canaria puedo dar fe que está mucho más iluminado. Y decidieron cambiar todas las luces viejas de sodio por luces LED. Eso implica mucho dinero porque el departamento tiene muchos municipios y es grande. Las AFAP financiaron las inversiones requeridas para hacer eso. Entonces, tenemos la ciudad de Canelones, el departamento más iluminado, contaminan mucho menos estas luces, gastan 50% menos energía y el ahorro económico producido va a repagar solo este crédito, ¿no? Es un ejemplo precioso de sustentabilidad y eficiencia económica. Bueno, bueno, ahora antes de pasar un poquito más a contar de las inversiones de la SAFAP, bueno, hay que empezar por casa, ¿no? Y claramente el mayor impacto de estos gigantes institucionales está en las inversiones y en dónde colocan su dinero. Pero también es importante predicar con el ejemplo, ¿no? Y para empezar, es muy importante el liderazgo de la gerencia, que digan esto es un tema importante, esto nos importa y se imprime en la cultura corporativa. Estas cosas nos importan y nos ocupan y todos queremos tirar para ese lado, ¿no? Y todos estos temas están crecientemente siendo incorporados en forma transversal en la estrategia de estas firmas. Cuando toman decisiones, lo matizan también con estas cosas. Han adherido a iniciativas, han adoptado compromisos, han apoyado iniciativas, y ahora vamos a hablar más de eso, capacitan a su gente en muchas cosas, para empezar en el área de inversiones y para seguir en todo este tipo de áreas, ¿no? Y vaya, se han hecho iniciativas con impacto social. Y acá quiero contar una huella de la SAFAP que quizás no tantos conozcan. Nosotros estamos hablando de inversores que son custodios del ahorro de 1,5 millones de trabajadores uruguayos, que manejan activos por 30% del producto. Son los gigantes en Uruguay, tienen un impacto muy grande, ¿no? Uruguay precisa inversiones de largo plazo y no tenemos muchos inversores con horizonte de largo plazo. Están acá, son ellos los que han posibilitado muchas de las inversiones que ayudaron al país a crecer, a generar empleo y bienestar social. Tienen de los mejores profesionales de inversiones de la industria, yo se los puedo decir con mucha propiedad porque los conozco, y a través de su labor diaria, de su análisis diario, proveen liquidez, analizan. Acá puse descubrimiento de precios. ¿Qué es esto? También lo traduje del inglés. Para que uno se haga una idea de lo que es la tarea que esta gente lleva adelante todos los días, yo les voy a contar una analogía. Yo hace 30 años doy clase en facultad, tengo 49, empecé joven, pero hace 30 y hace más de 20 años doy clase de evaluación. Yo la teoría la sé de memoria, yo no te evalúo una empresa. ¿Por qué? Porque son tantas cosas que tengo que tomar en consideración. O sea, yo tengo que proyectar muchos años para adelante. O sea, es difícil proyectar qué va a pasar mañana. Imagínense, son tantas las cosas que hay que tomar en cuenta, porque los modelos de evaluación son fáciles. Toda la información que yo le meto adentro del monitoreo es extremadamente complicado. Esta gente está todos los días analizando el mercado de capitales uruguayo. Tenemos un mercado de capitales pequeño, que se profesionaliza, que le traen liquidez, análisis. ¿Y qué es esto de descubrimiento de precios? A través de su análisis y sus compras y ventas, hacen que los precios que nosotros vemos en el mercado se asemejen a su valor. Y el mundo financiero, esto es muy importante, porque el mundo financiero es intangible. Yo no veo ni toco nada. Yo esta mesa la veo, la toco, sé que no se va a caer. Pero acá no toco nada. Es mucho más complejo el análisis. Y la contribución de la SAFAP a un mercado que funciona y tiene precios conmensurados con su valor es enorme, es muy importante.
Y cosas que no son evidentes también. Otra historia muy linda. Nosotros en Uruguay tenemos la unidad indexada, que para muchos existió desde siempre, pues se creó en el 2002 y empezó a funcionar en el 2003. Antes, con la inflación, nos hacía polvo los ahorros en pesos uruguayos, no teníamos dónde invertir. ¿Qué hacíamos? Poníamos en dólares y en ladrillos. Somos una economía bimonetaria, tenemos el dólar tatuado, ¿no? Y lógico, era lógico. Bueno, a partir de la creación de la UI, la realidad cuando uno mira, para nosotros, hubiera sido mucho más rentable invertir en UI que en dólares. Pero bueno, pero antes no existía esto. Y no sé si muchos saben que en el año 2000, 2 años antes de su creación y 3 años antes que empiece a funcionar, una AFAP presentó un trabajo tremendamente profesional en las jornadas de economía y dijo, es muy importante lograr una unidad de cuenta que ajuste su valor con la inflación. Y esto es lo que debería de tener, y esta es la evidencia internacional. Y 2 años después se creó la UI, que tan importante es en nuestro día a día, bueno, las AFAP tuvieron que ver, los equipos de investigación, sus equipos de investigación contribuyeron también con esto. Uruguay es el único país del mundo donde todos los gestores profesionales adoptaron el máximo estándar de ética de la industria de inversiones. CFA Institute es la principal asociación de profesionales de inversión del mundo y las AFAP en Uruguay todas adoptaron este código astringente y nos mereció un reconocimiento internacional, ¿no? Agradecidos con las AFAP por habernos posicionado en el mundo de las inversiones de esa forma y justamente con temas de ética y estándares profesionales. Y la verdad que no es, o sea, el código es astringente y tuvieron que hacer cambios en las políticas, y un trabajo profesional que la verdad que sorprende. Y las AFAP están ahí para colaborar, están a disposición para cuando uno les quiere preguntar. Yo soy una empresa, para que las AFAP puedan incorporar una inversión a su portafolio que maneja nada más ni nada menos que el ahorro de los uruguayos, tiene un estándar, tiene estándares altísimos. Entonces, están a disposición cuando uno quiere hacerles consultas, preguntas, por supuesto, dentro de lo que se puede. Siempre están ahí para apoyar, para responder consultas, para que los emisores puedan evaluar las condiciones que son requeridas para que un proyecto pueda ser considerado ser incorporado. En el fondo, estoy mirando para terminar en horas, prometo va a ser terminado. Y si algo a mí me llamó la atención, esto creo que es tremendamente destacable. Las 4 AFAP compiten, son competidores, pero cuando tienen que cooperar, cooperan. Y en particular, entre las 4, consensuaron un formulario de solicitud de información conjunta que envían a los emisores. A ver, las AFAP armaron unos formularios que se entregan a las empresas en las que invierten, que les dicen, los factores de ambiente, social y gobernanza son muy importantes para nosotros y los vamos a considerar. Les pedimos que contesten este cuestionario y si me permiten, les quiero contar algunas cosas que preguntan en estos cuestionarios. A ver, un paso atrás. Si yo soy una empresa que quiero el ahorro, quiero que las AFAP inviertan en mí y las 4 vienen y me dicen, contestame este cuestionario y leo, y son todas cosas de ambiente, social y gobernanza, digo, pucha, este tema es importante, más vale me pongo las pilas. Y cuando uno ve, y no le dicen, no, yo voy a desinvertir si vos no haces esto, no. Para empezar le dicen, este tema es importante. Y se imaginan que va a estar en el tope de la agenda de todas estas empresas, ¿no? Aparte, hay sectores muy diferentes. Entonces, ¿qué hicieron las AFAP? Hicieron cuestionarios de un largo de entre 11 y 19 páginas adaptado a cada una de las empresas a las que se lo mandaron, porque son diferentes sectores y las preguntas son desde generales y de gobernanza, pero miren las preguntas en la parte social, ¿no? Por ejemplo, a una le preguntan, ¿tenés alguna política que se ocupe de la no discriminación e igualdad de oportunidades, prevención de acoso, todo tipo de acoso laboral, sexual, política de libertad de afiliación y negociación colectiva, erradicación del trabajo forzoso, trabajo infantil, seguridad laboral? ¿Qué porcentaje de colaboradores con cargos medios superiores están compuestos por mujeres? ¿Qué porcentaje está compuesto por mujeres? ¿Cuánto le pagan a las mujeres en relación de a los hombres? Queremos saber estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el número de incidentes registrados en su firma? Por supuesto, a las compañías de transporte les preguntan por los incidentes en el transporte. El nivel de granularidad y detalle de las preguntas realmente es sorprendente y para mí es una muestra más del profesionalismo con el que se manejan, ¿no? Entonces, y en el email conjunto que les envían les dicen, como inversionistas, poder acceder a información pública sobre las prácticas ASG de las compañías de una manera
comparable, confiable y suficiente es fundamental para profundizar nuestros análisis de riesgos y oportunidades de inversión en línea con nuestro deber fiduciario. Adicionalmente, los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos en un contexto de profundos cambios exigen un rol activo y contribuir con el desarrollo sostenible de nuestro país y la región, ¿no? Entonces, y además, que en todo esto de inversión sustentable, lo que le pasa a las empresas es que se vuelven locas con los reportes, le piden que reporten esto. Las AFAP hasta les simplifican, hay un solo reporte, tienen que completar un solo reporte. Luego cada una hará su análisis, pero la recolección, el mensaje que pasan, el trabajo que armaron, realmente, bueno, me cuesta encontrar adjetivos adecuados de la admiración y que me produce, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que contiene el cuestionario que yo había comentado. Pero además cooperan en otras cosas. Las 4 participan de la Mesa de Finanzas Sostenibles convocadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía, y lo que busca el gobierno es en forma conjunta hacer una agenda público-privada que incorpore criterios de sustentabilidad en las decisiones de inversión, crédito, etcétera. Bueno, hablamos de la huella pasada. Bueno, huella a futuro. Hay muchísimo por hacer y es urgente y lo tenemos que hacer porque literalmente el mundo se está encaminando a una situación que si no hacemos algo no podemos vivir acá, ¿no? Y todos nosotros podemos hacer una diferencia. Todos, desde como consumidores, en qué gastamos, a quién le compramos, cierro la canilla cuando me cepillo los dientes, apago la luz, todos podemos hacer una diferencia, pero hay algunos que pueden hacer mucho más. Los gobiernos solos no pueden, en esto estamos todos juntos, y las finanzas, con el poder que tienen, con el impacto que tienen, están llamados a realmente jugar un rol muy importante. Y en Uruguay, las AFAP están llamadas a jugar un rol importante. El poder hacerlo conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que estos 4 inversores institucionales están a la altura de la responsabilidad que tienen. Y no es que nos lo cuentan, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora redoblaron el esfuerzo, lo multiplicaron por... ¿Y qué huella pienso yo que van a dejar? Uruguay precisa crecer. Precisamos crecer para salir adelante y enfrentar los desafíos que tenemos. Y las AFAP precisan proyectos productivos y rentables para invertir el ahorro de los trabajadores. Los intereses están completamente alineados. Las AFAP han invertido en proyectos que tuvieron una rentabilidad enorme para sus afiliados, realmente, y además contribuyeron con crecimiento, empleo. Así que las inversiones en el sector productivo, yo me acuerdo una vez dijeron, queremos más de esto. Tenemos vocación y voluntad de invertir para profundizar la incorporación de sustentabilidad a nivel de firma de sus inversiones. Esto es un viaje de ida, es un viaje muy complicado que lleva mucho tiempo, muchísimo liderazgo. Las veo seguir cooperando y cada vez más entre ellas con empresas. ¿Se acuerdan cuando dijimos las 3 vías que había de encarar este tema? Uno, a través de las inversiones, cooperando con empresas, cooperando con reguladores. Se sientan con las empresas y dicen, este tema me importa, cambia esto y lo otro. Estos son temas centrales para nosotros, medulares, y estoy segura que van a contribuir también con el mundo corporativo. Y bueno, con el compromiso y el liderazgo de siempre, ¿no? Entonces, creo que sí. Para cerrar, antes de dar lugar a preguntas, y antes de pasar un video, porque a veces las imágenes son más que 1000 palabras, quiero volver a agradecer al Ministerio de Ambiente por la invitación, agradecerles a ustedes por participar y agradecerle mucho a la SAFAP por haberme convocado a contar esta historia tan linda, ¿no? Una historia de profesionalismo, de compromiso, de liderazgo, de incentivos alineados y de una vocación tan grande por contribuir con nuestro país